Él fue consciente de sí mismo mucho antes que los demás niños. Sentía una desconcertante claridad sobre su propia existencia que lo diferenciaba de aquellos a su alrededor. Antes de cumplir un año, ya entendía el mundo que lo rodeaba y las palabras de las personas con una precisión asombrosa. Sin embargo, los recuerdos de sus primeros 2 años eran ligeramente difusos. Habitaciones blancas, personas con batas blancas y figuras en trajes elegantes pasaban frente a él en un torbellino de imágenes borrosas, careciendo de valor real para su joven mente. A los 3 años, se dio cuenta de que estaba siendo retenido en un lugar, un entorno opresivo con paredes gruesas y puertas de metal de varias pulgadas de grosor. Cada aspecto de su vida, desde su comida hasta su rutina diaria, era meticulosamente observado por los científicos o investigadores. Cada movimiento, cada palabra, era registrada con fervor para entender la anomalía conocida como Sakamaki Isaioi. No supo que él tenía una madre y un padre, hasta lo que leyó en un libro. Los científicos se dieron cuenta de que mantenerlo encerrado eventualmente sería imposible, y naturalmente intentaron manipularlo, hacerle creer que ellos eran mejores, más inteligentes, y que naturalmente él debía de escucharlos y seguir sus órdenes sin rechistar. Pero Isaioi llegó a una conclusión por sí mismo. Yo soy mejor que ustedes. Los analizó y los entendió. Cada interacción que tuvo con otro ser humano, le sirvió para entender cómo funcionaban ellos. Cada prueba, cada pregunta y respuesta. Una idea se fue formando lentamente en el corazón de este chico. Había reglas, pero ¿qué pasaba si las rompía? Un día, lo comprobó. Hubo armas, hubo una luz roja que parpadeaba intermitentemente. Había personas enmascaradas que apuntaban los que más tarde sabría se llamaban armas de fuego de alto calibre. Isaioi no se dejó amedrentar por estas cosas, y siguió adelante. Dispararon sus armas, incluso lo amenazaron con explotar todo el lugar, pero Isaioi podía ver en la cara del científico, él estaba mintiendo. Aunque las balas se dispararon, no le hicieron daño, él pudo verlas y esquivarlas sin problemas, incluso pudo atraparlas con sus manos desnudas. Y él supo por las expresiones de los científicos, y los ojos de los enmascarados, que eso no era algo normal. Salió de la instalación donde había vivido por 6 años. Y vio el mundo por primera vez. Su vida había sido monótona y aburrida la mayor parte del tiempo. Cuando salió al exterior y sintió el aire golpear su rostro por primera vez, él se sintió realmente bien. Le tomó un año aburrirse. Los primeros meses probó la comida más variada que podía, escuchó la música por primera vez, leyó libros, y rápidamente comprendió que era la instalación en la que había vivido, y ellos fueron persistentes en traerlo de vuelta. Pero él no volvería a ese lugar, así que tuvo que destruir a la organización que los financiaba, amenazó al gobierno del país que lo había encerrado. No usó la fuerza, no porque no fuera efectiva, sino porque no encontraba divertido molestar a los débiles. No, él usó otro método para encargarse de ellos. Recopiló información, y los amenazó con revelar esa información. Ellos eran débiles, así que fácilmente fueron persuadidos por esa pequeña amenaza. A los 7 años, comprendió cómo funcionaba el mundo y se dio cuenta de que era un monstruo solitario. Esta realización no le trajo tristeza ni consuelo, simplemente una fría aceptación de su naturaleza única y solitaria. Hubo personas que intentaron usarlo. ¿Quién podía culparlos? Tener a alguien como Isaioi Sakamaki como su arma personal era casi demasiado tentador. Pero ese fue su primer error. Pensar que podían controlar a este monstruo. Todos ellos encontraron su final, ya sea encerrados por crímenes o en bancarrota total, víctimas de su propia ambición al enfrentarse a una fuerza que no podían comprender ni dominar. Isaioi se aburrió de las personas demasiado rápido. A sus ojos, todos eran aburridos, débiles y frágiles. Comprendió que el mundo era demasiado frágil para él, y tuvo que contener su propia fuerza para no destruir accidentalmente una ciudad. Así, se dio cuenta de que lo único que valía la pena en este mundo era buscar cosas para evitar morir de aburrimiento. Su primera opción fue viajar, y lo hizo, recorriendo los lugares más interesantes, misteriosos e inaccesibles del mundo. A los 9 años, había terminado este viaje. Isaioi se dio cuenta de otra cosa al final de su travesía. El mundo era demasiado pequeño para él. Pensó en destruirlo, en acabar con toda su insignificancia, pero decidió no hacerlo. En vez de eso, centró su atención en la única cosa que la humanidad había logrado que merecía su reconocimiento: su conocimiento. El resultado de cientos, de miles de años de los humanos más talentosos, aprendiendo y comprendiendo el mundo que les rodeaba, evolucionando lenta pero constantemente hacia el final, se desplegaba ante Isaioi como un vasto y complejo mosaico de sabiduría y descubrimientos.
La física, las matemáticas, la biología, todas esas materias que reunían el conocimiento de la humanidad, eran para él como piezas de un rompecabezas que ansiaba resolver. Isaioi se sumergió en las bibliotecas devorando cada libro que encontraba. Los primeros meses de su incursión en el conocimiento se centraron en las ciencias, dejando de lado la literatura y la filosofía. La emoción de desentrañar los misterios del universo lo mantenía despierto hasta altas horas de la noche, sus ojos brillando con una mezcla de fascinación y desafío. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo, cuando leía un libro no podía evitar una constante molestia. Sentía que los autores no sabían realmente hacia dónde querían llegar, como si fueran personas ciegas dando pequeños pasos hacia un destino que ellos mismos no podían comprender. Esta sensación de frustración lo invadía como una sombra, empañando su admiración por la tenacidad humana. Era como si cada página, aunque repleta de conocimiento, careciera de la dirección y la claridad que él buscaba. Cada teoría científica, cada ecuación matemática, parecía solo un intento vacilante de acercarse a una verdad inalcanzable. Esta percepción lo llenaba de una mezcla de desdén y compasión hacia los autores, quienes, a pesar de sus limitaciones, habían dedicado sus vidas a desentrañar los secretos del universo. Pero eso despertó en él un poco de admiración. A pesar de todas sus limitaciones, la humanidad había continuado avanzando, a pesar de ser débiles y frágiles, ellos habían llegado a conquistar la luna, las estrellas y el espacio. Sin embargo, a pesar de esta admiración, para Isaioi se hizo obvio una cosa: la humanidad estaba condenada. La última barrera que los retenía era una que incluso él no estaba seguro de poder superar: la barrera de la distancia. La luz tarda 8 minutos y 20 segundos en llegar del Sol a la Tierra, y para salir del sistema solar serían 8 horas y 20 minutos. Para llegar al sistema solar más cercano serían 4,47 años luz. Trillones de kilómetros separaban a la humanidad del resto del universo, un abismo inmenso e implacable. Una sensación de inevitable derrota lo invadía. La vastedad del cosmos se le revelaba como una prisión infinita, una frontera insalvable que mantenía a la humanidad confinada en su pequeño rincón del universo. Isaioi se dio cuenta fácilmente de que la humanidad perecería antes de alcanzar los medios para superar esas distancias. Incluso si lograban conquistar esta última barrera, el final siempre sería el mismo: la muerte. Se deprimió un poco cuando se dio cuenta de esto, pero eso solo duró un segundo, porque inmediatamente se dio cuenta de algo: incluso si ese era el final, la humanidad seguiría avanzando hasta el último aliento. Y como él era superior a la humanidad, simplemente seguiría adelante con la misma determinación y resiliencia. Cuando abarcó todo el contenido de las ciencias, y con renovado respeto por la humanidad, se hundió de lleno en las historias y folclore de todas las culturas del mundo. Se sumergió en los mitos y leyendas de los sumerios, los enigmas y rituales de los egipcios, las epopeyas y tragedias de la Grecia antigua, los misterios y profecías de los mayas, las hazañas y leyendas de Roma, los cuentos y filosofías de China, y las ricas narraciones árabes. Isaioi se hundió en todas ellas para comprender mejor a la humanidad. Cuando cumplió los 13 años terminó esa tarea, y se dio cuenta de que el mundo se había vuelto aburrido, una vez más. Desarrolló un cierto nivel de odio a las obras abstractas, no tenían un significado definido, sino que el espectador tenía que encontrar la respuesta. Isaioi encontró eso irritante. Él podría pegar un plátano a una pared y decir que eso era una obra de arte, y decir que el plátano pegado a la pared es un recordatorio de que el significado y el valor no siempre residen en la apariencia superficial. A menudo, lo que consideramos insignificante o trivial puede tener una profundidad y un impacto sorprendentes. Así como el plátano, que parece simple, pero se convirtió en una obra de arte valiosa, nuestras percepciones pueden cambiar cuando miramos más allá de lo obvio. Por eso no frecuento mucho las galerías de arte, pero sí visito las mejores obras de arquitectura del mundo. Luego de todo esto, Isaioi llegó a una verdad increíblemente obvia. Estaba completamente solo, porque no había nadie que pudiera serse igual, que pudiera entender al monstruo que vivía de manera solitaria. Por primera vez el chico entendió lo trágica que era su existencia. Sintió que la emoción que lo embargó la primera vez que salió de esas instalaciones, fue abrumada por una ola de melancolía y desesperanza. Sí, él era superior a todo el mundo. Podría destruir a la humanidad, en el momento en que él decidiera, y poner final a la voluntad inquebrantable de esta misma. Se sintió pequeño y patético por primera vez, reconociendo tal patético y aburrido sentimiento, él había negado vehemente con su cabeza. No podía aceptar sentir esa soledad, porque eso lo haría tan débil como los demás humanos. El chico entendió que
Los cielos no crearon al hombre por encima de mí. Pero ese lugar donde no había nadie igual a él, era increíblemente solitario. Y Sayoi cerró un libro que había estado leyendo. Y lo arrojó a una esquina de la habitación donde estaba. Un cuarto bastante amplio, había cientos de libros que se apilaban por montones, de diferentes temas, y Sayoi los había leído en algún momento, pero ahora mismo no tenían ninguna utilidad para él. Moviendo sus ojos de manera perezosa, tomó un tazón de fideos que estaban en su pequeña mesa, y comenzó a comer. Su hogar, es un edificio que fue abandonado por problemas estructurales, y debido a que la compañía manufacturera que lo construyó había quebrado cuando al dueño se le acusó de varios delitos, como evasión de impuestos y fraude entre otros. Sobra decir que el dueño fue uno de aquellos idiotas que intentaron usarlo. Y Sayoi había logrado tomar su dinero, a manera de disculpa por el tiempo que le había hecho perder, aunque logró multiplicarlo invirtiendo dinero en el mercado de valores, no era difícil entender las tendencias y qué acciones debían de comprarse y cuáles desprenderse. Fue divertido los primeros días, la emoción de poder perder su dinero, pero cuando se dio cuenta de que la única manera de que él perdiera dinero fue que lo hiciera a propósito, perdió todo el interés. Acumuló una cantidad suficiente para no tener que trabajar por el resto de su vida, y acondicionó este lugar para que pudiera vivir sin preocupaciones, acceso a luz eléctrica, a agua potable, e internet. Tenía todo lo que necesitaba, una tienda de conveniencia que estaba abierta las 24 horas, a unos 10 minutos, unos 20 kilómetros. Estaba a unos 100 kilómetros de la ciudad más cercana, y a unos 40 kilómetros de algunos pueblos agrícolas. En pocas palabras, tenía toda la privacidad que un adolescente de 13 años podría requerir. Cuando terminó los fideos, lanzó el tazón vacío a un bote de basura ubicado en la esquina. Y luego se quedó viendo la pared por unos 10 minutos, finalmente lanzó la mesa que estaba frente a él por los aires rompiéndola, mientras gritaba alzando sus manos. ¡Augh, qué maldito aburrimiento! El chico rubio gritó mientras se lanzaba hacia atrás, y se recostaba sobre el suelo. Finalmente, se levantó de golpe y limpió las astillas de madera que se habían extendido por todo el lugar y lanzó hacia un montón más grande de astillas que estaban fuera de su habitación. Tomó 100.000 yenes de su dinero y los metió en sus bolsillos. Estaba usando unos pantalones de color negro, y una playera de color blanco, se colocó un suéter de color negro sobre su demás ropa, y se preparó para salir a recoger sus cosas a la tienda de convivencia. Apagó el monitor de su televisor que había estado transmitiendo un anime que salió recientemente. Rápidamente se colocó sus zapatos de color blanco y salió por la puerta, cerrándola detrás de él. Caminó hacia la salida del edificio abandonado, y saltó del segundo piso para aterrizar en la parte delantera del lugar. Y Sayoi se detuvo un momento, y miró hacia arriba, cuando una gota de lluvia cayó desde las alturas, seguida de miles de más. Podría haber dispersado esas nubes, con un movimiento de su puño, pero ¿cuál era el punto? Comenzó a caminar ignorando la lluvia que azotaba su cuerpo. 10 minutos después llegó a la tienda. Era como cualquier otra, una enorme ventana de cristal por la cual se podían ver algunas revistas y el interior de la misma. Y Sayoi inclinó su cabeza cuando vio la escena desarrollándose en el interior. La chica que presumiblemente trabajaba medio tiempo en sus vacaciones de verano, estaban alzando las manos cuando un hombre, que encajaba en todos los clichés de ladrón de tiendas, la apuntaba con un arma. Y Sayoi caminó hacia la entrada, cuando el distintivo sonido de una campana resonó, y Sayoi entró a la tienda. El hombre armado giró el arma para apuntarle a él, mientras mantenía un poco de su atención en la chica. Y Sayoi los ignoró a ambos, y caminó hacia el área de bebidas, tomando una canasta, procedió a viajar entre los refrigeradores, tomando una gran variedad de sodas. Luego se dio una vuelta por el área de frituras y tomó algunas papas fritas, además de recortar el camino y conseguirse unos mangas, la mayoría eran de hace un año, pero él de todas formas tomó algunos que no había leído. Finalmente, con todas sus cosas entre sus manos, se dirigió hacia el mostrador, y se colocó detrás del ladrón. El ladrón lo miró, no, ambos lo miraron. Termina lo que estás haciendo, o meteré esa pistola en tu trasero, viejo. Y Sayoi gruñó, esperaba que el ladrón se hubiera ido para cuando él hubiera terminado con sus compras, pero él continuaba parado como un imbécil. Calla. El cuerpo del ladrón salió volando por la ventana de cristal. Y Sayoi estaba seguro que los daños que él causó era mucho más de lo que ese ladrón se hubiera robado, así que cuando tomó sus cosas, dejó 100.000 yenes en el mostrador y se fue del lugar, dejando a una boquiabierta dependiente, sin terminar de entender qué era lo que acababa de pasar. Y Sayoi llegó a su hogar. Lanzó su bolsa de comprar en una esquina y tomó una de sus sodas. Mientras se sentaba, abrió uno de sus mangas y lo comenzó a leer. ¡Qué aburrido!
dijo mientras soltaba un suspiro. En ese momento. Felicidades, has sido seleccionado como usuario del sistema Conquista. Isaioi inclinó su cabeza, y por un momento pensó que había tenido un derrame cerebral, pero sinceramente eso parecía poco probable. Parpadeó una vez y la venta de color azul frente a él no desapareció. Movió la lata hacia su boca y tomó un sorbo. Giró su cabeza en un alguno hacia la derecha, la pantalla se mantuvo en su lugar, luego se volvió hacia otro completamente, la pantalla se colocó frente a él en un instante, Isaioi volvió a tomar otro sorbo. Miró hacia la pantalla apagado del televisor, y en el reflejo no podía ver reflejado el brillo sobrenatural que esta pantalla estaba irradiando. Me dio un momento. Posibilidad número 1, finalmente se había vuelto loco del aburrimiento y estaba viendo cosas. ¿Cuándo fue la última vez que había dormido? Probablemente hace un par de días, pero tal cosa nunca afectaría su percepción hasta el punto de alucinar con pantallas imaginarias. Posibilidad número 2, su percepción de la realidad estaba alterada, él podía culpar a los fideos que había comprado en esa sospecha tienda en línea, aunque tampoco era probable, después de todo él nunca había experimentado malestar o enfermedad a lo largo de su vida, incluso el veneno no era efectivo. Posibilidad número 3, ¿a quién demonios le importa? Esto es interesante. Sintió para sí mismo, y miró la pantalla, leyendo el contenido una vez más. Felicidades, has sido seleccionado como usuario del sistema Conquista. ¿Aceptas convertirte en usuario? Isaioi aplastó la lata, considerando todas las cosas, y al ver que no había tal cosa como un botón de aceptar o cancelar, supuso que la respuesta tenía que ser dada con un pensamiento, aunque para comprobarlo movió su mano e intentó tocar la pantalla, lógicamente pasó a través de esta. Luego aceptó convertirse en usuario dentro de sus pensamientos, la pantalla desapareció. Felicidades, has sido registrado como un nuevo usuario. ¿Desea empezar con la conquista ahora o en 6HRS? Isaioi miró la pantalla con una mezcla de interés y aburrimiento. Comenzar con la conquista podía significar varias cosas, si se dejaba guiar por los animes y mangas que había leído en las últimas semanas, supuso que eso significaría que él sería llevado a un escenario de una mazmorra, o algo así. Si tengo que esperar otras 6 horas moriré del aburrimiento. Isaioi sonrió. El suelo debajo de sus pies se rompió, el chico lanzó sus manos hacia su bolsa de aperitivos, pero dejó todo lo demás. Inmediatamente el viento golpeó su cuerpo, y cayó por más de 5 segundos, así que supo que lo que estaba de él no sería el suelo del primer piso del edificio donde estaba viviendo. Cuando las paredes a su alrededor se convirtieron en polvo, él pudo verlo. Supongo que es un escenario un poco refrescante. Frente a él había un paisaje que se extendía por cientos de kilómetros, un enorme desierto que era aparentemente infinito se extendía debajo de él. ¿A qué altura estaba? Si tenía que hacer una suposición, diría que unos 3000 metros, probablemente tardaría 1 o 2 minutos en llegar al suelo. Muerte segura. Para un humano sí, pero para él no. Miró el paisaje unos momentos, y luego sintió que las esquinas de sus labios se estaban estirando, finalmente dejó escapar una carcajada. Jaj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 a. Estiró sus manos en el aire y dejó que su cuerpo viaja por el aire, aumentado su velocidad en cada segundo, giró su cuerpo en el aire, e intentó buscar un lugar de aterrizaje, todo era desierto, así que parecía no importar demasiado dónde aterrizara. Con eso en mente el chico giró su cuerpo y miró las estrellas que estaban encima de él. No había contaminación lumínica en este lugar, y la atmósfera parecía lo suficientemente limpia, así que podía ver las estrellas con total claridad. Oh, la luna es diferente. Él murmuró con una ligera sonrisa. Revisando las estrellas, no había ninguna constelación que él pudiera reconocer. Moviendo sus ojos, intentó memorizar este cielo lo antes posible. Finalmente, como si fuera un proyectil, el cuerpo de Isaioi aterrizó y se hundió en la arena, padeciendo una pequeña explosión, que dejó un pequeño cráter donde cayó. TCH. Isaioi empezó a sacudirse la arena. Maldita sea, tengo arena hasta el trasero. Se quejó el niño, mientras sacudió sus ropas, se sacó el suéter y lo balanceó en el aire, lanzando arena hacia todos lados. Luego revisó su bolsa de aperitivos. Algunas latas se había roto y habían vaciado su contenido, y algunas de sus frituras también habían sido aplastadas, pero aún se podían comer. Por todo lado, cuando giró su cabeza y empezó a buscar a su alrededor, comprobó otra cosa, todo lo demás que estaba en su habitación había desaparecido, no había libros cayendo a su alrededor, y tampoco los vio mientras caía. Se volvió a poner su suéter, pensó en la venta azul, pero no apareció, para darle ningún mensaje. En medio de un desierto, sin pistas para saber qué hacer.
Con comida limitada. Septiembre, es muy interesante. Isaya sonrió mientras comenzaba a caminar en una dirección aleatoria, eventualmente llegaría a un poblado o se encontraría a unos nativos, o en caso de que no hubiera ninguna de esas cosas, encontraría el supuesto objetivo de conquista. Se detuvo un momento, pudo sentir vibraciones extenderse por el suelo, como un pequeño temblor, miró a su alrededor con ligero interés, y finalmente lo vio. Las dunas de arena se dividieron a unos cuantos metros de él, negro como la obsidiana, un enorme cuerpo alargado emergió, provocando que nubes de arena se extendieran por todo el lugar. Del tamaño de un edificio de 3 pisos, un gusano de color negro cubrió la vista de Isayoi, moviendo sus ojos, el chico parecía más interesado que asustado. Oh, fauna local. Él exclamó con un atisbo de curiosidad. Normalmente un ser de este tamaño no debería de poder moverse con semejante velocidad, pero había demostrando que era capaz de hacerlo, con una violencia increíble. Baba de color blanco escurría de las fauces del monstruo, y Isayoi dio un pequeño salto, esquivando con facilidad el ataque del monstruo. La arena se convirtió en un pequeño tsunami cuando el monstruo la golpeó, su masivo cuerpo se hundió y retorció en la arena, Isayoi examinó sus movimientos con ojos interesados, había estudiado un poco de biología, así que naturalmente ver este tipo de animal imposible, era cuanto menos digno de un minuto de su atención. Isayoi se mantuvo parado sin hacer un solo movimiento, y tal como pensó la criatura continuó retorciéndose en el suelo, moviéndose frenéticamente en su búsqueda. Lo más probable es que se haya acercado por el impacto de mi caída. El Chido dijo, mientras colocaba una mano en su barbilla. Supongo que debe de haber más criaturas, considerando su tamaño, la cantidad de comida y energía que gasta a moverse. Isayoi tomó una de las pocas latas de soda que no se habían roto, y la abrió, aunque el contenido de esta salió disparado mojando un poco su mano, haciendo una mueca el chico llevó la lata a sus labios. Bien, me aburres. Isayoi podría haber matado a esta criatura, pero ¿cuál era el punto? No es el tipo de persona que va por ahí matando fauna silvestre sin ningún motivo, y esta criatura parecía que ni siquiera lo notaría. Comenzó a caminar alejándose del gusano de tierra que rugía y se arrastraba por el suelo. Pero se detuvo, ¿qué pasaría si esta criatura estaba relacionada con la ventana que lo envió a este lugar? Si lo mataba obtendría alguna nueva ventana. Algo así como, felicidades subiste de nivel, o has ganado puntos de experiencia. Podría comprobarlo, miro a la criatura que continuaba buscando alimento, o al que ocasionó ese impacto que la atrajo en primer lugar, pero para ella Isayoi era como una hormiga, al menos en el tamaño. Isayoi meditó profundamente sobre esto, para él la vida de un gato, un perro y un humano estaban al mismo nivel. Por lo tanto, matar a este gusano de tierra era como matar a un humano que solo estaba haciendo lo que era natural para él, intentar sobrevivir. Sacudiendo su cabeza, Isayoi continuó con su camino. Eventualmente descubriría a qué se refería ese llamado sistema, y qué implicaciones abarcaba convertirse en un usuario. Isayoi se sentó en la cima de una duna, ahora era de día, y se había movido por el desierto un poco más rápido, logró encontrar indicios de una ruta en algunas partes, además de restos de campamentos, la mayoría dentro de la misma área, eso solo podía significar una cosa. Estaba en un lugar que era bastante frecuentado, y de hecho solo le tomó un par de horas encontrar a algunos nativos del lugar. Casi se sintió decepcionado cuando ellos presentarían una fisonomía idéntica a la humana. Era un grupo bastante grande, y lo que más llamó la atención de Isayoi fue que estaban viajando en un barco. Isayoi recargó su mejilla en su puño, mientras sonreía con felicidad. Ver un barco recorriendo el mar de arena como si fuera un mar de agua, era sin duda una de las cosas más interesantes que había visto en los últimos meses. Se preguntó cuál era el mecanismo que usaban para impulsar el barco entre la arena, no había remos en los costados, solo podía ver que el parte posterior algo lo impulsaba como si fuera un cohete, podría entrar usando algún mecanismo parecido a la propulsión. Pareció poco afectivo, considero la potencia que debía de tener para mover ese barco, la cantidad de combustible que necesitaría era demasiada. Pero había otro inconveniente, que Isayoi se dio cuenta desde el momento en que escuchó el sonido que podría semejante embarcación, y esta fue comprobada en ese mismo momento. Pudo como la arena comenzó a moverse. Son dos jajaja. Isayoi comentó mientras ve a otro montículo de arena comenzar a moverse, ambos eran tan grandes como el que intentó atacarlo en la noche. Fácilmente más grandes que la embarcación, lo que era decir mucho. Isayoi se puso de pie, y miró la escena con interés, el barco dio un giro brusco, evitando por poco el ataque del que llegó primero.
Si fuera solo uno probablemente se las arreglarían para escapar, el problema era que había otro viendo desde la dirección opuesta. Supongo que es inevitable. Había comprobado que había más de un ejemplar de estos gusanos, así que ahora no se sentiría tan culpable si los golpeaba un poco. Isaioi dio un salto. Merit miró con incredulidad como otro sandworm emergía de la arena, su enorme cuerpo cubriendo el cielo. Él había ordenado a su subordinado que estaba en el timón que diera la vuelta, pero el segundo monstruo hizo que esa decisión fuera imposible. Así se encontró maldiciéndose por haber comprado este nuevo modelo de barco. Para viajar, pensó que con el tamaño y velocidad del barco podría evitar a la mayoría de los monstruos, y lo había hecho, al menos hasta este momento. Había contratado a algunos mercenarios de una familia de un dios, pero todos ellos eran de nivel 1, más fuertes que un mercenario normal, pero definitivamente insuficientes para enfrentarse a este monstruo. Casi había aceptado su final, su dejaba el barco, podría ser capaz de huir, aunque seguramente perdería a los esclavos que llevaba para vender a la ciudad. Su corazón dolió por la pérdida de dinero que significaría para él. Estaba a punto de dar la orden de abandonar la nave. Oye viejo, parece que manchaste tus pantalones jajajajaja. Giró su cabeza y vio a un niño, sentado en la barandilla del barco, una sonrisa en su cara. El niño ni siquiera se molestó en mirarlo, simplemente estaba sentado tranquilamente, mientras veía a los gusanos arremeter contra el barco. Te ayudaré, porque hoy estoy de buen humor. Antes de que pudiera preguntar de qué estaba hablando ese niño que apareció de nada, él saltó directamente a las fauces del monstruo. El hombre lo miró con una expresión sorprendida. El chico movió su puño y golpeó el aire, hubo un momento de silencio, y luego el viento de su golpe estalló empujando violentamente al monstruo decenas de metros. Isaioi esperaba que eso fuera suficiente para ahuyentarlo, en caso contrario se vería obligado a acabar con él. El monstruo rugió con una potencia tal que el viento tembló, pero en vez de continuar con su ataque se hundió en la arena, solo bastó un momento para que su enorme cuerpo desaparecía, el otro monstruo también se retiró, luego del rugido. Isaioi sonrió ligeramente, había un tipo de comunicación entre los monstruos, lo que los hacía más interesante. Sinceramente entre un humano aburrido, y una especie completamente nueva, Isaioi prefería observar a la especie nueva e imposible. Aterrizó en la arena, luego flexionó sus piernas y saltó hacia la dirección donde estaba el hombre. Que supuso era el dueño de este barco, no tenía pinta de ser un capitán o de saber exactamente cómo manejar el barco, más bien desde su punto de vista lo que él hacía era dar órdenes a aquellos que sí sabían. Cuando aterrizó, el hombre se acercó a él con una sonrisa en su cara, Isaioi no se molestó en mirarlo, y simplemente caminó hacia un lugar cómodo para sentarte. Cuando estaba lo suficientemente como miró al hombre. Había estado lanzando halago tras halago, eso significa dos cosas. El hecho de que Isaioi era fuerte no era visto como algo imposible, pero sí como algo impresionante, lo que significaba que este hombre había visto o al menos escuchado de otros con un poder similar al suyo, por eso más que asustado, estaba emocionado de haber sido salvado por el gran Isaioi, emocionado de formar un lazo con él, para futuros planes. Así eran todos los humanos, solo pensaban en qué forma podían sacar provecho de sus situaciones. Isaioi sonrió ligeramente. Cállate anciano. Y tu Isaioi vociferó, antes de apuntar su dedo a uno de los mercenarios encargados de proteger el barco. Baila. Hubo un momento de silencio, el hombre dueño del barco se giró hacia el mercenario y gritó. ¿No escuchaste? Baila. El mercenario dudó un momento antes de comenzar a bailar. Isaioi estalló en una carcajada.